Vale, perfecto. Pues ya lo estamos grabando. Bueno, como bien he dicho antes, ya tenía programada la fecha. No he querido interrumpirlo, no he querido modificarlo. Ya muchos de vosotros me habéis comentado pues, que estabais de vacaciones, otros están trabajando y a lo mejor se incorporan más tarde, en fin. Me ha parecido que era un tema muy importante y ya que lo tenía todo programado, no iba a cambiar nada. De hecho, sois vosotras mismas muchas veces las que me habéis preguntado desde hace mucho tiempo por el tema de los hijos. Yo sé que este tema es un tema muy importante, un tema muy candente para nosotras, sobre todo las que somos madres, porque en nuestro afán de ayudar, en nuestro afán de hacer cosas, muchas veces o no siempre hacemos realmente lo que es correcto y perfecto, no para nosotros, sino precisamente para nuestros hijos. Pero bueno, es algo que simplemente es cuestión de entender, es cuestión de cambiar un poco el chip, de cambiar un poco la mentalidad y todo enseguida empieza a fluir y empieza a funcionar de una manera distinta. Yo entiendo, vamos a partir de la base de cómo es la sociedad en la que vivimos. Realmente, hoy en día la sociedad que vivimos es muy complicada. Es una sociedad en la que a cualquier momento vemos situaciones de violencia, situaciones de escasez, personas que sufren. Como que el mundo, muchas veces, incluso podemos llegar a pensar que el mundo se ha vuelto loco. Y realmente no es que el mundo se haya vuelto loco, es que el mundo está reflejando ese malestar, ese conflicto continuo que tenemos las personas que lo habitamos, las personas que vivimos en él. Al igual que siempre os digo que lo que veis enfrente vuestro, es decir, vuestra realidad, lo que estáis viviendo en cada momento, es el reflejo de lo que tenéis dentro, es lo que vosotros proyectáis al exterior. Y se proyecta al exterior precisamente para que seáis conscientes y para que veáis qué es lo que hay dentro de vosotros. Y si no os gusta lo que estáis viendo, es señal de que algo hay que cambiar. ¿Vale? Pues el mundo es lo mismo. El mundo es el reflejo de un montón de personas proyectando lo que sienten en su interior. Si todo esto lo pudiésemos revertir, yo os aseguro que el mundo sería bastante diferente. Entonces, esto mismo lo podemos llevar a cabo con nuestros hijos. Para empezar, os tengo que decir que nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Es decir, ellos no han venido aquí a que nosotros les enseñemos. Ese concepto y esa idea la tenemos muy equivocada. Ellos han venido a enseñarnos a nosotros. Digamos que ya hay un contrato preestablecido en el que cuando venimos a este plano, escogemos ya dónde vamos a ir. Y lo escogemos porque venimos con una función. Todo el mundo venimos a este plano con una función, con una misión. Y esa misión la tenemos que desarrollar dentro de nuestro entorno familiar, en primer momento. Pero esto es un tema muy complicado, muy amplio, que podemos dedicar en otro momento. Pero como preámbulo, para podernos colocar y para podernos posicionar, quería hacerlo a título de comentario o a título de introducción. Bien, una vez que nos planteamos esto y que sabemos que quizá el rol de padres que nosotros tenemos asumido no es lo que nos han contado, cuando cambiamos esa visión, cuando tenemos o somos capaces de cambiar esa percepción, os puedo asegurar que las cosas cambian muchísimo. Como hablaba al principio, justo en la sociedad en la que estamos desenvolviéndonos actualmente es muy complicado. Además de que es complicado vivir, es complicado ser padres. Desde lo que nos han enseñado y desde lo que nosotros tenemos asumido y creemos que tenemos que hacer. Que no está ni mal ni bien, ¿vale? Simplemente es lo que nos han enseñado desde pequeños.
Igual que nos han enseñado el rol de cuando nacemos mujeres, el rol de si nacemos chicos, el rol de padres, el rol de adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ya es un camino marcado. Y intentamos seguir las reglas, intentamos hacer las cosas de la forma que nos han dicho, sin objeciones, sin titubeos. Y eso es lo que, cuando una persona empieza a cambiar la visión de la vida, la visión del mundo, empieza a cuestionar lo primero. Y es, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta antes de que todas esas normas impuestas las estaba siguiendo sin darme cuenta? Porque realmente nosotros pensamos que elegimos, que somos los dueños de nuestra vida, que nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer. Y no es así. Todos nos lo están poniendo y todos nos lo enseñan desde que nacemos. Desde el minuto 1 de nacer ya nos están diciendo qué tenemos que hacer en todos los aspectos de nuestra vida, desde que somos niños. Y eso mismo es lo que nosotros a la vez enseñamos a nuestros hijos, pero porque creemos que es lo bueno, que es así como hay que vivir. Entonces, todos esos conceptos, todo eso que nosotros hemos aprendido, ahora lo transmitimos cuando somos padres, desde cómo se tienen que comportar. Y vuelvo a decir, todo esto anteriormente nos lo han enseñado a nosotros así y nosotros de esa misma forma lo transmitimos, ¿vale? ¿Cómo tenemos que ser cuando somos niños? Desde lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer, qué no se tiene que hacer. Todo esto nos lo están diciendo a lo largo de toda nuestra vida, de niños, de adolescentes y de adultos. Nosotros, cuando llegamos a adultos, ya vemos que todo eso no funciona. Lo que pasa es que no somos capaces de asimilarlo o no somos capaces de salir desde ese punto de vista y empezar a ver las cosas con ojos diferentes, con unas gafas distintas. Entonces, nosotros sabemos o intuimos que no funciona. Muy sencillo. Si yo no tengo la vida que quiero tener, si yo no soy feliz, si en mi vida hay sufrimiento, si hay escasez, si hay problemas, si hay enfermedad, cualquier cosa de esas que exista o un conjunto de ellas, eso quiere decir que todo lo que he hecho hasta ahora no ha funcionado. Pero aún así, yo se lo sigo inculcando a mis hijos. Y es más, los estamos educando, los estamos preparando para encajar en una sociedad. Eso para mí no es educar. Eso para mí es aleccionar, intentar que se vayan adaptando a lo que se van a encontrar. Por supuesto, desde mi mayor sentimiento, porque yo lo que quiero es que mis hijos lo pasen lo mejor posible, que no pasen por las circunstancias que yo he pasado, que no cometan los errores que yo he cometido, que viva mejor, que sea mejor, que gane más dinero, que tenga un mejor trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta de que no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar a nuestros hijos, ni podemos cambiar su lección de vida, lo que han venido a aprender y lo que han venido a hacer aquí. Por eso tenemos que cambiar ese concepto y ese chip. Cuando tenemos a nuestros hijos que están atravesando por determinados problemas, por determinadas circunstancias, y cualquier circunstancia, vamos a ponerla más extrema, hay personas que a mí me han consultado problemas con hijos que están metidos en drogas, problemas con hijos pues porque son rebeldes, porque no trabajan, porque no estudian, porque no hacen nada, porque su comportamiento no es el correcto, son violentos, son agresivos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ellos? Y ahí, en nuestro afán precisamente de ayudar y de que solucionar sus problemas, nos metemos de lleno en su vida, en su proceso y en su aprendizaje. Desde ahí no funciona. Y desde ahí poco podemos ayudarles. Y ahora vais a ver por qué. Los niños
no aprenden de lo que les decimos, de los que les explicamos. Muchas veces cuando hacen algo mal, son niños, son adolescentes, les hablamos, les reñimos, les damos la charla, intentamos que corrijan su actitud, intentamos que cambien, que hagan cosas diferentes. Y yo os pregunto, ¿realmente es efectivo? No es efectivo, porque el problema persiste. Y a veces, eso que empezaba con un niño rebelde, que juzgamos y que etiquetamos como rebelde, se convierte en un adolescente que no comparte nada, que no está de acuerdo con nada, inflexible, inadaptado. Y ese adolescente se va a convertir en una persona adulta y va a ser un adulto perdido, un adulto infeliz. Ese es el proceso. Si cuando estamos en el principio, cuando etiquetamos al niño como un niño rebelde, y en vez de juzgarlo, y en vez de decir, no, es que es un niño desobediente, es un niño malo, hay que castigarlo, tiene que aprender, si en vez de ahí nos diésemos cuenta que es un niño que lo único que está haciendo es llamar la atención, que lo único que está demandando es amor, es que alguien se preocupe por explicarle qué es lo que le está ocurriendo. Y os podéis preguntar, ¿y qué es lo que le ocurre? Pues muy sencillo, ese conflicto interno que tenemos los adultos nos empieza desde que somos niños. A partir de los 7 años empezamos ya a mostrar esa inconformidad, ese no entender, porque desde que nacemos hasta los 7 años somos los seres más sabios y más felices que hay en este mundo. Pero en ese periodo de tiempo precisamente es cuando se nos está educando, cuando se nos está enseñando, cuando se nos está diciendo lo que se puede o no se puede hacer, lo que hay o no hay que hacer, lo que es bueno, lo que es malo, cómo me tengo que comportar. Y a partir de los 7 años es cuando mi mente ya tiene la suficiente información almacenada y es donde me empieza a jugar ya las malas pasadas. Hay niños que se adaptan mejor y hay niños que de repente no entienden nada, ese conflicto interno no saben cómo expresarlo y lo expresan con su rebeldía. Cuando llegan a la siguiente etapa, que es la de adolescentes, salen los adolescentes problemáticos o los adolescentes que están en el otro punto y son los que automáticamente pasan de todo y entendemos, es que les da igual todo. Pero es su comportamiento, es su reacción a todo ese cúmulo de incoherencias que tienen en su interior, de cosas que no entienden, de cosas con las que no están de acuerdo y que por otro lado les estamos empujando y les estamos obligando a hacer. Además de que les estamos exigiendo exactamente igual que nos han exigido a nosotros en su momento, a que tienen que ser los mejores en todo, les estamos enseñando a ser competitivos, les estamos enseñando a que tienen que ser los mejores hijos, los mejores compañeros, los mejores alumnos, que tienen que ser amables, que tienen que ser guapos, perfectos, educados, obedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie, y digo nadie, nos preocupamos de saber qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos piensan. Solamente les queremos inculcar en lo que nosotros llamamos educar. Los queremos educar para que sean algo en la vida. Y ni siquiera nos paramos a preguntarnos, y ni siquiera nos paramos a mirar en nosotros, adentro de nosotros, y qué somos nosotros en la vida. Estamos pretendiendo dar lecciones y estamos pretendiendo educar a personas, aunque sean nuestros hijos, sin ni siquiera ser capaces de solventar nuestra propia vida. A veces, cuando lo piensas, da vértigo. Realmente da vértigo.
Cuando empiezas a ver la vida desde una perspectiva distinta, os puedo asegurar que se pasa por una especie de trance, que digo yo, que da vértigo, que te empiezas a cuestionar tantas y tantas cosas. Pero una vez que pasas por ahí, todo se vuelve mucho más fácil, porque entiendes cómo es la verdadera realidad. Porque mi realidad de este momento no quiere decir que sea lo real. Cada uno tenemos nuestra realidad. Y la realidad siempre va a depender con qué ojos, con qué gafas mires a la vida. Entonces, dependiendo de cómo tú enfoques, de cómo tú te enfrentes a la vida, así va a ser el comportamiento de tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para enseñarte, para que te fijes en lo que estás haciendo mal. Son tus maestros. Y eso que te molesta en ellos, eso malo, entre comillas, que están haciendo ellos, te están mostrando lo que tú estás haciendo. Lo que tú realmente estás sintiendo o has sentido por ti mismo. Ojo, no por nadie. Esto recordarlo siempre, por ti mismo. Y si intentamos meternos en su vida, si intentamos meternos en su aprendizaje, no les vamos a ayudar. Vamos a poner el caso extremo, ¿vale? De que un hijo está metido en el tema de drogas, que es un caso extremo y es un caso complicado. Realmente es complicado. En ese caso, me podéis decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Miro para otro lado? Por supuesto que no. Vamos a ayudar. Los padres estamos para ayudar y para apoyar a los hijos, pero no desde la perspectiva que lo estamos haciendo. Porque desde lo que estamos haciendo los estamos intentando cambiar. Y no podemos cambiar a las personas, ni siquiera a nuestros hijos. Cada uno es como es. Y hay que aceptarlo 100% como es. Y no podemos intentar cambiar a nadie. Y si tú quieres que algo cambie en una persona, en una circunstancia de tu vida, en algo que tienes enfrente y que no te gusta, primero lo tienes que cambiar en ti. Y esto nos lo tenemos que meter aquí, porque mientras no lo tengamos aquí, mientras no lo asimilemos, no vamos a poder realmente respirar en paz, no vamos a poder ser felices, ni tener una vida en paz, no es palabrería. Que ser feliz y vivir en paz no es algo idílico, es un sentimiento, es un estar de la persona y lo tenemos dentro. No es necesario buscarlo fuera, no hay nada ni nadie que te pueda proveer de esa felicidad y de esa paz. Independientemente de lo que pase fuera de ti, tienes que ser capaz de ser feliz y estar en paz. Y eso solo te lo puedes proporcionar tú. Y solo cuando tú llegas a ese punto, vas a poder proyectar. Y si proyectas eso es lo que va a hacer cambiar toda tu realidad. Y toda tu realidad compone situaciones, personas, cosas, absolutamente todo. Pero tiene que empezar en ti. Entonces, en este caso en que tengo un hijo con problemas de droga, ¿qué es lo que hago? Es imprescindible aceptar y admitir la situación. No desde la pena, no desde el victimismo, no desde el enfado. Eso no es aceptar nada. Eso es querer cambiar. Tenemos que aceptar la realidad y tenemos que aceptar que cada uno somos 100% responsables de nuestra vida. Y en ese caso, tenemos que aceptar nuestra parte de responsabilidad en esa circunstancia. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Habrá muchos que penséis, es que me está diciendo que yo soy culpable de que mi hijo se comporte así. Para nada. Como siempre digo y siempre repito, olvidaros de la palabra culpa. La culpa no existe. Absolutamente para nada ni para nadie. Sí que existe la responsabilidad.
Y cuando en mi camino se atraviesa una persona, cuando hay alguien que llega a mi realidad, pueden ser mis hijos, mis padres, cualquier familiar, un amigo, una persona que simplemente llega a mi vida para acompañarme durante un tramo del camino y luego va a desaparecer. Da igual, todas las personas que atraviesan por mi vida, todas las personas con las que yo tengo contacto, no han llegado a mí por casualidad. Absolutamente para nada. Yo tengo algo que aprender de ellas y ellas están conmigo porque tienen algo que aprender de mí. En el caso de los hijos, yo tengo que aceptar y tengo que admitir esa situación desde mi responsabilidad. Y tengo que empezar a sanar en mí la parte de responsabilidad que ha contribuido a que mi hijo esté en esa situación. Pero desde mí, no intentándolo cambiar a él, no intentando cambiar la situación, no hablándole y dándole las 1000 charlas, que vuelvo a repetir, ellos no te escuchan, ellos solo observan y van a hacer y van a incorporar a su vida lo que están viendo. Por eso necesitamos ser unos padres felices, unos padres presentes, coherentes. Es imprescindible. Tenemos que estar viviendo en el ahora, en la realidad. Estar despiertos. Porque eso es lo que ellos nos van a copiar. Eso es lo que ellos van a ver y van a incorporar a sus vidas. Hay que ser consecuentes. Tenemos que mostrarles que nos amamos a nosotros mismos, que somos lo más importante y, por supuesto, que nos aceptamos exactamente tal cual somos. Eso es importantísimo, porque eso es lo que ellos van a percibir. Te puedo asegurar que ellos no van a percibir nada de lo que tú les hables, nada de lo que a ti te escuchen. Porque también es verdad que siempre desde nuestro afán de ayudar, lo que les intentamos decir, o muchas veces lo que queremos que hagan, de la forma que queremos que vivan, les decimos, mira, yo quiero que tú tienes que estudiar mucho, que tienes que trabajar mucho, que tienes que ser así, que tienes que hacer esto, que tienes que ser feliz, que tienes que no sé qué, no sé cuántos. Pero ahora vamos nosotros y actuamos de una forma distinta. ¿Vosotros pensáis que realmente así ellos pueden aprender y pueden entender que somos consecuentes con lo que les estamos intentando enseñar? Desde ese punto es desde donde creamos su conflicto. Yo no le puedo inculcar o no le puedo pedir a mi hijo, mira, tienes que ser feliz, si él me ve que yo soy una persona infeliz. Yo no le puedo decir a mi hijo, tienes que ser una persona próspera, abundante, trabaja para ganar mucho dinero y ser alguien en esta vida, si resulta que yo vivo desde la escasez. Le estoy pidiendo algo que luego él está viendo que yo soy otra cosa. Y él va a aprender de lo que yo le transmito, no de lo que yo le hablo. Y con vosotros va a pasar exactamente lo mismo. Ellos van a aprender de lo que vosotros le transmitáis, no de lo que le habléis. Y os puedo asegurar que es así. Siempre es así. Los hijos nunca, jamás hacen lo que se les dice. Y si lo hacen por obligación, por dentro no lo están entendiendo. Porque están viendo una incongruencia. Y eso es lo que les está creando sus conflictos.
Perdón. A ver. A ver. Hola, Cristina, bienvenida. A ver. Que sea... Bueno. Seguimos. Entonces, lo único que yo os quiero transmitir, lo que quiero intentar que vayáis asimilando, es que para ayudar a vuestros hijos, sea la situación que sea, da igual que sea un problema más grave que un problema menos grave, no se soluciona desde el intentar meterse en su vida e intentar que ellos cambien. Así no lo vamos a solucionar. Se soluciona en el momento que seamos conscientes que tenemos que empezar por hacernos responsables de nuestra parte que ha contribuido a que esa situación sea así. Y tenemos que empezar a cambiar nosotros primero. En vez de decirles a ellos lo que no tienen que hacer, cómo queremos que se comporten, qué es lo que es malo o bueno para ellos, tenemos que empezar a decírnoslo nosotros primero. Y tenemos que empezar a actuar de una forma diferente. Porque mientras no lo hagamos así, no vamos a conseguir resultados. Ho'oponopono precisamente nos enseña eso. Ho'oponopono siempre nos dice que fuera de nosotros, fuera de lo que es la persona, no hay nada. Todo lo que hay, todo lo que ves, es porque nosotros mismos lo hemos creado, lo hemos puesto ahí. Desde algún punto de nosotros lo hemos puesto ahí. Y cuando hay algo que no nos gusta, lo cambiamos. ¿Cómo? Desde nosotros. Todo empieza y termina en uno mismo. Esto también os lo digo siempre. Porque esto es una ley universal, la mayor que existe. Esto funciona así por ley. Todo empieza y termina en mí. Todo sale de mí y todo vuelve a mí. Y si yo quiero rectificar o modificar algo, lo tengo que hacer en mí, no en lo que estoy viendo fuera. Eso es lo que me dice Ho'oponopono. Y para eso me tengo que hacer responsable. ¿De qué? De mi propia vida. Si yo no sé lo que es correcto y perfecto para mí, ¿cómo voy a poder asegurarle a mis hijos ni a ninguna otra persona lo que tienen o no tienen que hacer? Lo que es correcto y perfecto para ellos. No puedo, moralmente no puedo. Porque estoy intentando cambiar a esa persona, estoy intentando que esa persona actúe de una determinada forma que yo creo que es la buena, pero en cambio yo no lo estoy haciendo. Las cosas no pueden funcionar así. Y nos tenemos que empezar a dar cuenta ya. ¿Qué ocurre también muchas veces? Que realmente sí que lo intuimos, ¿vale? A estas alturas de la vida que ya sabemos muchas cosas, quizás sí que lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Y no lo queremos hacer porque no queremos hacer el trabajo de cambiar nosotros. ¿Cuál es el problema? Que si no hacemos ese trabajo primero, nada de lo demás va a cambiar. Porque las situaciones que estamos viviendo simplemente están ahí para recordarnos de que eso es lo que estamos haciendo con nosotros, eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida y eso es lo que no queremos, lo que está mal, pero seguimos haciéndolo y lo único que intentamos es cambiarlo en otro y no va a cambiar. Si yo tengo una persona que me está mostrando algo que me molesta, algo que me resulta duro, lo que tengo que hacer... A ver, perdonad un momento. Hola, Cristina, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Mira,
te voy a quitar la cámara, ¿vale? Porque ahora estoy grabando, para que no salgas. Cuando yo termine de hablar, ponemos las cámaras y los micros y ya podemos hablar entre nosotros, ¿te parece? ¿Vale? Espera, que te voy a apagar la cámara. A ver si puedo. Vale. Ahora. Bueno, seguimos. Lo que os estaba comentando es el tema desde el punto de vista de Ho'oponopono, ¿vale? Que todo el tema de los problemas con los hijos tiene solución y les podemos ayudar. Para eso somos sus padres, para estar ahí, para ayudarles, para apoyarles y para inculcarles y enseñarles, pero no desde el miedo, no desde el sufrimiento, como lo hacemos. La forma habitual de hacerlo, la forma que habitualmente utilizamos para educar a los hijos es desde el miedo, desde el sufrimiento, desde el mundo que nos rodea, desde la sociedad que nos han plantado, que nos han dicho cómo y de qué manera tenemos que vivir desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida. Pero es que yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que sean las mismas normas para tantos millones de personas como estamos? Si resulta que no hay dos iguales. Cada persona es única. Cada persona tiene su misión de vida. No podemos pretender que todos vivamos bajo unas mismas normas, que todos hagamos exactamente lo mismo. Y perfectamente ahora me puedes decir, sí, pero es que si no hubiese normas, no se podría vivir. Hay que marcar unas normas, hay que marcar unas reglas, hay que hacer. Una cosa es marcar unas mínimas normas de convivencia y otra cosa es que te digan cómo tienes que vivir desde que naces hasta que te mueres. Esa es la diferencia. ¿Por qué son necesarias tanta cantidad de normas y tanta cantidad de cosas? Porque la mayoría de las personas se dedican a solucionar y a vivir o a intentar vivir la vida de los demás en vez de la suya propia. Eso es lo que nos caracteriza. En eso es en lo que nos centramos. Siempre estamos intentando vivir la vida de otro, siempre queremos algo que tiene otro, siempre nos estamos comparando. Y eso, no os quepa la menor duda, es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, porque es lo que están viendo, es lo que están observando. Yo le puedo decir a mi hijo, hijo mío, tú eres el mejor, no tienes que tenerle envidia a nadie, no tienes que desear nada de nadie. Y ahora yo voy y estoy deseando pues la vida del vecino de enfrente que es millonario. ¿Cómo voy a esperar que mi hijo me haga caso? Que mi hijo crea en lo que le estoy diciendo. No puede ser. Porque yo con mis actos, con mi comportamiento, le estoy mostrando una cosa totalmente distinta. Y él ya no lo va a entender. Entonces yo tengo que empezar por cambiar yo. ¿Cómo? Me tengo que transformar. Yo en el programa que tengo de Amor Igual Yo, Especialízate en Ti, no es un curso al uso. No es lo que entendemos por curso. ¿Vale? En la Escuela de Vida Mahalo, hay cursos. Está el curso de Ho'oponopono para saber exactamente qué es la técnica. Está el curso de Abriendo Puertas. Son cursos. Pero el programa, lo que yo digo siempre que es el entrenamiento, eso no es un curso al uso.
Eso es una transformación personal, porque eso es lo que la persona tiene que hacer. Ho'oponopono, practicar una técnica para corregir algo en tu vida, para cambiar algo, para vivir una vida mejor, en definitiva, es lo que todos queremos, vivir una vida mejor. No se consigue con hacer un curso, con practicar una técnica durante un ratito o durante un determinado tiempo. No. Para realmente conseguir que tu vida cambie, tienes que cambiar tú. Y para cambiar tú te tienes que transformar. Porque tienes que cambiar muchas cosas que nos han inculcado a lo largo de toda nuestra vida y que tenemos ya introducidas en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Y todo eso tiene que cambiar. Eso es lo que se llama desaprender lo aprendido. Hay muchas cosas que hemos aprendido y que ahora toca desaprender. Y con nuestros hijos pasa igual. Hay muchas cosas que han aprendido incluso de nosotros y que si queremos ayudarles, tienen que desaprender. Pero es que para ayudarles a que ellos la desaprendan, primero las tenemos que desaprender nosotros. Y cuando nosotros les demos ese ejemplo, ellos también van a empezar a cambiar, no os quepa la menor duda. Y eso os lo aseguro 100%. Porque como siempre digo, concretamente son circunstancias. Siempre de lo que intento hablar, lo que intento hacer llegar a las personas, son esas circunstancias que yo ya he vivido antes, por las que yo ya he pasado. Yo soy madre y tengo 2 hijos. Y cuando yo empecé con mi proceso, mis hijos eran pequeños. Y todo lo he aprendido y lo he hecho en mi propio proceso de evolución y de sanación. Y sé las circunstancias como son, sé lo que se pasa, lo que se siente, pero también sé que cuando se llega al final merece la pena. Yo también he tenido unos hijos adolescentes, unos hijos pequeños, adolescentes, rebeldes y pues como son los niños ahora. Y siguen siendo hombres de ahora, pero con una perspectiva distinta, pero no porque yo se lo diga, porque lo ven. Igual que han visto anteriormente la otra cara de la moneda, la que vieron al partir de un determinado momento era algo diferente y ellos empezaron a ser diferentes, no porque yo los intenté cambiar, sino porque la que cambié fui yo. Yo empecé a valorarme, yo empecé a entender que yo era lo más importante, que el ser yo primero no era de ser egoístas como me habían enseñado, precisamente todo lo contrario, porque si yo me pongo primero y si yo me cuido y estoy por mí, también lo estoy haciendo por ellos. Porque cuando atravesé mis circunstancias con mi enfermedad, yo estaba mal, pero ellos también. Ahí es donde me di cuenta que cuidar de mí y ponerme yo primero no era ser egoísta, ni era ser mala madre. Algo que me costó mucho asimilar. Eso sí que lo tuve que trabajar mucho, lo de ser buena o mala madre. Pero llegué realmente al convencimiento de que para nada era ser mala madre, sino ahí estaba mirando precisamente por el bienestar de mis hijos. Porque si yo estoy bien y me acepto y realmente me amo desde dentro y busco e intento que mi vida sea una vida feliz y vivo desde la paz y desde la calma, eso es lo que estoy transmitiendo y eso es lo que a ellos les va a llegar. Y eso es lo que hace que ellos también cambien. No lo que yo les cuente o les diga, sino lo que ellos ven en mí. Pues esto es lo mismo. Y retomando el tema del hijo con problema de drogas, es exactamente lo mismo. No vamos a conseguir ni vamos a avanzar, ni vamos a conseguir cambiar las cosas desde la desesperación, desde el querer correr, porque a veces nos agobiamos un poco, tenemos una situación, lo que queremos es resolverla ya de la noche a la mañana. Y eso no puede ser. Todo tiene su proceso, porque igual que ha tenido su proceso para llegar a ese punto, ahora tiene que tener su proceso para cambiar.
Y las cosas no surgen de la noche a la mañana. También te digo, sí que mejoran, ¿vale? Desde Ho'oponopono, el otro día lo comentaba, se dice que en el momento que empiezas a practicar, solamente ya el hecho de hacerte responsable, de decidir que quieres cambiar y que quieres hacer las cosas de diferente forma, que quieres de verdad alcanzar esa felicidad y esa paz en tu vida, tú empiezas a practicar Ho'oponopono y Ho'oponopono dice, el problema se para, no va a más y la solución está en camino. Esto quiere decir que cuando tú tienes una solución complicada y de verdad, o sea, no por la desesperación, no por decir, bueno, sí, lo voy a hacer, venga a ver si se soluciona. No, desde tu convencimiento, desde tu sentir, decides que quieres cambiar y que quieres una vida mejor. Y empiezas de verdad a hacer tu trabajo en serio. Empiezas a practicar la técnica y parece que todo mejora. Pero eres tú que has tomado una decisión, como que has parado tu mente, has parado de crear circunstancias negativas una detrás de otra y estás ahora en compás de espera para empezar a solucionar todo eso. Y en el momento que tú empiezas a hacer tu trabajo en serio, que de verdad te lo tomas en serio y empiezas a trabajar en ti, empiezas a cambiar, es ahí cuando la solución que Ho'oponopono te dice que está en camino va llegando. ¿Por qué? Porque es ahí donde todo empieza a cambiar. Pero no cambia nada fuera de ti, cambias tú. Y tú eres quien lo cambia desde tu interior. Y en este caso, con tu hijo, pasa lo mismo. No puedes intentar que la situación de su problema con las drogas cambie desde tu desesperación, desde tu miedo, desde tu sufrimiento. Desde ahí no va a cambiar nada. Solamente lo va a hacer más grande y solamente vas a crear más situaciones que te hagan vivir esas circunstancias. Si tú empiezas a mirar hacia ti, hacia adentro, y a intentar cambiar tú, y empiezas a entender que ese comportamiento de tu hijo solamente te estás mostrando que algo tú no estás haciendo bien para ti, cuando tú te hagas cargo de eso y empieces a cambiar, él va a empezar a cambiar. Porque él va a empezar a entender desde lo que te ve a ti, no desde lo que te escucha, sino desde lo que te ve. Y cuando él empiece a cambiar, tú vas a tener que estar bien y vas a tener que estar fuerte, porque ahí sí que lo tienes que apoyar. Y ahí sí que lo vas a poder apoyar y le vas a poder ayudar. Porque desde ahí tú le vas a mostrar que él es lo más importante que tiene en su vida. Que se tiene que aceptar tal y como es. Que se tiene que amar como es. Que tiene que ser una persona feliz y que tiene que empezar a escuchar a su corazón. Y se lo podrás enseñar y te va a escuchar y te va a hacer caso porque lo está viendo en ti. Y como lo está viendo en ti, se lo va a creer y lo va a empezar a hacer. Y así funciona, sin necesidad de que tú le digas nada. ¿Sabes? En Ho'oponopono, el doctor Ihale Akala siempre nos decía, o siempre decía, a los hijos, lo único que hay que decirles, lo único que te tienen que escuchar es, te amo y gracias por estar en mi vida. Esas son las únicas palabras que tienen que escuchar tus hijos. Y funciona. Cuando tú realmente piensas en tus hijos, aunque sea por circunstancias negativas, cuando piensas lo que te hacen sufrir, entre comillas, porque las madres somos así, es que hace esto y me hace sufrir, aunque estés muy enfadada con ellos, repítetelo continuamente. Cada vez que te vengan a la mente, dile, te amo, gracias por estar en mi vida. Y si lo tienes contigo y se lo puedes decir, díselo. Aunque al principio no lo sientas, aunque sea en un momento en el que estás muy enfadada con él o con ella por algo que haya hecho o dejado de hacer y que tú todavía juzgas,
como algo ofensivo hacia ti, algo que te hace sufrir, algo que está haciendo y que a ti te hace daño, que realmente no es así, pero aunque estés todavía en esa etapa, en ese proceso, en vez de empezar de broncas, en vez de empezar de gritos, en vez de empezar a reñir, en vez de empezar una situación más negativa todavía, díselo. Y si no eres capaz de decírselo de viva voz, porque en ese momento lo que menos deseas decirles es eso, dilo en tu interior. Como cuando repites las palabras de Ho'oponopono. Entonces en tu interior dile, te amo, gracias por estar en mi vida. Y si tienes algo que decirle, si de verdad tienes algo dentro de ti que necesitas sacar y necesitas decírselo, te voy a dar un ejercicio, vamos a llamarlo así. Nunca, nunca se lo digas estando los dos presentes. ¿Sabes por qué? Porque lo único que vas a crear es una discusión. Y dentro de la discusión no vais a llegar a nada. Porque cuando dos personas discuten, lo único que se intentan una y otra, es quedar por encima la una de la otra. Y no se llega a ninguna solución. Porque aquí no es pretender que yo soy más o menos, que yo tengo razón o que no. Todo el mundo tiene razón. Porque yo veo la vida desde mi perspectiva y otra persona la ve desde la suya. Y yo no puedo imponer lo que yo creo, lo que yo pienso a nadie. Lo puedo exponer, pero no imponérselo. No tomarlo como una verdad absoluta de que todo el mundo tiene que hacer las cosas de la misma manera que yo, o que todo está bien única y exclusivamente como yo creo o como yo pienso. Entonces con los hijos es lo mismo. No le reproches, no discutas con él, porque no vas a conseguir que con eso cambie nada. Podemos conseguir que empeore, pero que mejore, no. Entonces, hay una fórmula y es, cuando está durmiendo, entonces háblale. No tienes la opción de comenzar ninguna discusión. Él te va a escuchar, porque el subconsciente nunca duerme, y él te va a escuchar. Y eso le va a llegar. Pero no se va a crear ninguna situación más negativa de lo que ya es. No. Y cuando me refiero a que le hables, no me refiero a que le hables desde la imposición. Simplemente dile lo que sientes. Solo eso. No es para imponerle nada y decirte, sí, cuando está durmiendo, tú dile lo que quieres que haga, que por la mañana se despertará y lo hará. No es desde ahí. Porque eso es desde el ego. Eso es desde el sufrimiento. Y es precisamente desde donde tenemos que dejar de estar. Simplemente háblale desde tu sentir, desde tu corazón. Eso es lo que él va a escuchar y va a entender. Y sobre todo si lo haces, ya te digo, cuando está durmiendo. Si quieres estar al lado de él, diciéndoselo si crees que no se va a despertar, perfecto. Incluso aunque no viva contigo, si tienes un hijo que vive lejos, que no está contigo en la misma casa, en el momento que tú entiendas o creas que está durmiendo, igualmente, háblale mentalmente. Pero como te digo, desde el corazón y desde tu sentir, no desde el ego, no desde el miedo ni el sufrimiento, porque desde ahí no te va a escuchar nada ni te va a entender nada. Y ese es el camino, y esa es la mejor forma que tenemos para ayudar a los hijos. No el hecho solamente de hablarle que acabo de mencionar, sino el hecho de hacerlo cambiando nosotros primero, mostrándole con el ejemplo cómo realmente se puede vivir feliz y se puede vivir en paz. Cómo las situaciones que identificamos como negativas en esta vida realmente son aprendizajes. Y cómo de lo único que nos tenemos que preocupar es de nosotros mismos y de nuestra propia vida. Y tenemos que olvidarnos ya y tenemos que dejar de mirar para afuera,
de juzgar, de querer vivir la vida de otros, de estar pendientes de qué pensarán, qué van a decir de mí. Todo eso se tiene que quedar ya al margen. Tenemos que aprender ya que eso no funciona, que eso solo trae sufrimiento, solo trae miedo, solo trae infelicidad. Vamos a dejar de empeñarnos en vivir de esa manera. Y aunque solamente sea por ellos, vamos a hacerlo por ellos. Vamos a cambiar nosotros primero para que ellos sean capaces de seguir nuestro ejemplo. Y empezaba esto diciendo que realmente el mundo en el que vivimos, con el panorama que vemos, no es fácil, pero es que ese panorama puede cambiar. Si cada persona se involucrase y se dedicase única y exclusivamente a sanarse él y a sanar su vida, el mundo sería muy distinto. Pero bueno, eso es una labor de tiempo que llegará, yo no tengo la duda de que no llegue. Yo creo que llegará, pero según las personas se vayan despertando y se vayan dando cuenta y vayan abandonando realmente ese camino marcado y hagan un giro y cambien de dirección y se den cuenta que no pasa nada, que realmente no pasa nada, que realmente es lo que hay que hacer. Y ahí es donde están las soluciones. Pues con lo de los hijos, os aseguro que es lo mismo. Cambia tu ritmo, cambia tu dirección y ellos la cambiarán contigo. Y cualquier conflicto que estéis atravesando en este momento es responsabilidad de todos. Si tú asumes tu parte de responsabilidad y lo intentas solucionar desde ti, lo conseguirás. Te lo puedo asegurar. Bueno, voy a dejar de grabar